Hola, de nuevo bienvenidos a este podcast y a este nuevo episodio. Y para continuar, este, les quiero seguir contando el por qué pasó lo que me pasó, pero desde la perspectiva, desde qué sucede cuando reconoces que hay una emoción en ti que no te gusta cómo se siente. O sea, la sientes y la reconoces, porque hay una gran diferencia. Y hay una línea súper delgada entre, es que esto se siente desagradable, entonces mejor no lo sientas, no lo sientas, cierra los ojos y engáñate a ti mismo o a ti misma respecto a lo que estás sintiendo. Y hay una otra diferencia entre estoy sintiendo algo, por lo tanto, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo y que me está sobreabundando? Y creo que uno de los principios de la transformación, porque en ese momento de mi vida, que fue el día más oscuro de mi vida, de verdad, fue como estar y daba miedo. Entonces, era un momento que creo que todos los seres humanos tenemos a disposición en nuestras vidas de ir hacia adentro, de ir hacia adentro y revisar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese momento yo tuve la oportunidad de elegir entre lo que estaba pasando y lo que iba a hacer con lo que estaba sintiendo. Muchas veces les digo, hay una línea bien delgada entre esto no se siente bien, esto no se siente agradable, no lo quiero sentir. Y hasta ahí creo que todos tenemos esa conciencia. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con eso que no nos gusta que estamos sintiendo? Querer saber por qué estoy sintiendo eso o ignorar y pensar que se me va a pasar conforme pase el tiempo y que ya no lo voy a volver a sentir. Simplemente por, por el tiempo, ¿no? Entonces, creo que tenemos un superpoder que es el poder de elegir cuando estamos en una situación así. Y primera es cómo dejo de sentir esto que estoy sintiendo. ¿Cómo dejo de sentir esto que estoy sintiendo? ¿Cómo transformo esto de mi interior? Entonces, cuando yo estaba en ese momento, se le llama detonación a causa de trauma. No sé si han escuchado la palabra trauma, que creo que la tenemos o subestimada o demasiado sobrevalorada. No sé si han ustedes dicho, ay, se va a traumar en forma peyorativa, ¿no? O despectiva. Ay, sí, se va a traumar si haces esto, si haces aquello. O no, el trauma es que una palabra que no se puede pronunciar nomás porque sí, ¿no? O nomás por decirlo. El trauma es algo así, ¿no? Y súper estructurado y un concepto muy fuera de lo común, que trauma se aleja, ¿no? O sea, a nadie le va a pasar eso, o sea, a nadie le debe pasar eso, nadie, o muy poquitas personas tienen trauma. Entonces, independientemente de los conceptos, aquí lo que yo te quiero compartir en este episodio es que no importa el significado de las palabras, no importa lo que te hayan dicho los que dicen que, que tú te deberías de sentir de cierta manera o que a ti te pasó trauma o no te pasó trauma por esto y lo otro, no. Lo importante aquí que yo te quiero compartir con mi ejemplo que te compartí en el episodio pasado es que es importante lo que tú sientes. Y creo que nadie en este mundo sabe mejor cómo te sientes a ti. O sea, nadie va a saber cómo te sientes más que tú. Entonces, el saber
y reconocer tú mismo, creo que es la primera lección que necesitamos tomar y hacer uso de ese nuestro superpoder de elegir creernos a nosotros mismos de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, ese día eh, que estaba sobreabrumada y el dolor iba en aumento, que mi mamá me hace una como, no propuesta, pero en cierta manera, no estarás endemoniada, ¿no? Y fue así como que independientemente de lo que escuchaba fuera yo estaba hacia adentro, tratando de entender qué estaba pasando en mi cuerpo, tratando de entender qué estaba sintiendo yo. Y sí, sí la escuché y sí le dije, no, o sea, tengo la certeza de que no es eso. Este, algo estoy sintiendo que nunca había sentido y quiero ver qué es. Entre más reconocimiento le daba a la emoción, más aumentaba. Y entre más aumentaba, más miedo me daba de qué podría seguir viniendo. Y uno de los principios sobre sentir es que aprender a sentir nos lleva a vivir la emoción tal cual es y a que la emoción dure su tiempo de vida. Por lo general las emociones solo duran 90 segundos, pero como no nos han enseñado a sentir a lo largo de los años y nuestras experiencias de vida, hemos perpetuado esas emociones. Es como nos están tocando la puerta, nos están hablando y nos están diciendo, y como les damos la vuelta, les damos la vuelta, les damos la vuelta, les damos la vuelta, se perpetúan por años. Entonces, lo que a mí me llevó reconocer y sentir esa emoción no fueron 90 segundos, pero porque ya se había perpetuado por años aquella emoción. Entonces, en ese momento iba a venir un monstruo, una emoción convertida en un monstruo de tan grande que se había hecho a enfrentarme, ¿no? Y en ese momento yo tenía la opción de o darme la vuelta e ignorar o ser valiente y verla a la cara. Entonces las emociones se ven a la cara y eso es lo que pasó en esa situación y es lo que posiblemente te pudiera estar pasando a ti que me escuchas, de que cuántas veces le has dado vueltas y vueltas a eso que tú sabes, que solo tú sabes que sientes, independientemente qué es, independientemente si sabes qué emoción es o no es, de dónde procede, cuándo se detona, que muchas veces pueden ser situaciones diferentes, circunstancias diferentes, pero que se siente la misma emoción o la misma sensación que cuando fue la primera vez que la sentiste. Que muchas veces es también en nuestra primera etapa de vida, de los 0 a los 7 años, cuando estamos apenas aprendiendo esta experiencia de vida, que estamos ocupando y habitando este cuerpo físico para vivir esta experiencia de vida, porque nosotros no solamente somos, bueno, yo creo que no solamente somos cuerpo físico y lo voy a estar, yo creo que repitiendo muchas veces, pero ahora aquí el punto es, tú sabes qué sientes. Tú sabes cuántas veces te ha llamado esa emoción, esa sensación, y tú sabes cuántas veces la has ignorado y cuántas veces le has dado vuelta. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento en el que lo veas a la cara, independientemente de dónde proceda? Entonces, en mi caso, toda esa sensación y todas esas emociones ya me habían hablado antes. Ahora, hay un proceso para cada quien es único y preciso. Creo que podemos prevenir mucho sufrimiento. Hay sufrimiento que le llamo el sufrimiento dioquis. No tienes que sufrir eso, a menos que decidas sufrirlo, pero estás
desperdiciando quizás tu vida. Hay decisiones que hacemos respecto a nuestras emociones, pues equivocadas. Y no tiene nada de malo equivocarnos y cometer errores. Pero creo que mi historia, para eso precisamente siento el llamado de platicarla y de compartirla al mundo, para que mi historia sirva para evitar ese sufrimiento de Oquis. Entonces, en ese momento que yo elegí enfrentar esa emoción, no tardó 90 segundos en procesarse. Creo que apenas empezó a reconocerse la emoción y que fui caminando poco a poco para em, procesarla, para procesar esa sensación, para procesar esa emoción y que la experiencia que causó esa sensación que no había sido procesada en el pasado se procesara, se quedara en el recuerdo, pero que ya no doliera en el cuerpo, ni emocionalmente ni físicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos reconocer? ¿Qué pasa? Y esa es la parte que yo te quiero contar. Es como que va a ser lo completamente opuesto a lo que me pasó ese día. Ahora te puedo decir que hay una salida. Hay una salida. Es posible dejar de sentir esa emoción, incluso aunque esa experiencia llegue, otras experiencias similares que te causan esa misma sensación lleguen. Hay maneras y maneras súper efectivas en el procesamiento de emoción, de aprender a sentir, de reconocer. Hay maneras tan hermosas, perfectas y tan sencillas que creo que por lo sencillo creemos que no son efectivas, pero son tan inmensamente efectivas que te llevan a esa vida a dejar de cargar ese peso emocional que pudieras traer tú, independientemente de lo que te pasó. Por eso no quiero especificar todavía en mi caso y en mi situación, porque es indistintivo. No importa lo que te haya pasado, si tú estás cargando con una emoción que te pesa, que le has dado la vuelta, que se siente desagradable, que no quieres enfrentarlo, que lo que desearías es que se fuera rápido, pues la manera más mágica y precisa para que eso se vaya es sintiéndolo de verdad. Parece como incongruente porque yo quiero dejar de sentir esto, pero para dejarlo de sentir, ¿lo tengo que sentir? Sí, sí, sí. Y muchas veces en el proceso de sanar, vas avanzando y llegas en un punto en el que dices, como ya conozco lo de atrás, me dan ganas de regresarme, pero, y ya no quieres continuar, ¿no? Porque como no sabes lo que sigue adelante, ah, ya no sabes qué elegir, o sea, porque recuerdas cómo te sentías antes, recuerdas todas esas emociones, esas sensaciones, ese estado de vida, y dices, me regreso, aunque ya lo conozco, y hay un dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Algo así, que hay algunos dichos que no estoy de acuerdo, que han sido muy poderosos en nuestra vida por todo el tiempo que nos lo han repetido. Y llega un punto en el que de veras llegas y lo cuestionas. ¿Seguiré o me regresaré? Pero ahí es otro punto en el que otra vez viene como que la oportunidad de elegir diferente, la oportunidad de elegir dejar de sentir aquello. Pero, y pienso que conlleva, cuando ya estás en un punto de miedo, pienso que conlleva la misma energía quedarte ahí y voltear atrás y vivir como estabas viviendo, a quedarte ahí y descansar quizás un momento de todo ese proceso y parar y luego continuar hacia adelante.
que es lo que yo siempre propongo, porque creo que nuestro ser, nuestro cuerpo sabe que quiere, pero muchas veces pensamos que posiblemente no va a ser posible, qué tal si me desilusiono, qué tal si viene algo peor. Y ahí es cuando empezamos a cuestionar entre lo conocido y lo no conocido. Cuando, porque yo he escuchado a muchas personas que se acercan a mí y me dicen, no quiero, esto duele mucho, y les digo, o sea, recuerda cuánto duele por lo que viniste a sesión de coaching. Entonces, ahí tú tienes dos opciones a elegir y recordar la razón por la que empezaste este camino, cómo te sentías. Y creo que llegan puntos así de quiebre de ya. En mi caso, yo ya había caminado bastante, 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 bastante. En mi caso también creo que fue perfecto por yo estar siempre cuestionando a Dios, siempre, porque yo sentía desde pequeña algo, yo sentía desde pequeña algo, que algo no estaba bien conmigo y yo creía que no estaba bien conmigo, que yo era como que la rarita, como que veía a todos bien y yo porque, y de hecho hace poco tuve un sueño donde precisamente me sentía así, ¿no? De que, ¿por qué tanta incongruencia? ¿Por qué los adultos dicen esto y se ve otra cosa diferente, ¿no? ¿O por qué los adultos dicen que se sienten así cuando se percibe otra emoción? Entonces yo siempre estaba cuestionando mis emociones sin saber exactamente los conceptos. Por eso les digo, a veces los conceptos nos estorban por lo que nos dijeron, que dicen los que dicen, pero cuando tú eres totalmente honesto, honesta con cómo te estás sintiendo tú tú sabes muy bien, nosotros sabemos. Entonces solamente queda la parte de qué vamos a elegir. Otra de las cosas por las cuales nos da miedo elegir ese camino, ese camino de sanidad es porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a sentir esa emoción. Pensamos que ya va a ser eterno y que nunca va a acabar. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Me acuerdo que yo en ese tiempo cambié la frase de un día a la vez que usan los alcohólicos anónimos, lo cambié a un instante a la vez. De verdad, un día me parecía demasiado. Entonces era un instante a la vez. eh, Simplemente en ese instante quería sentirme mejor y muchas veces era simplemente está aquí con ese dolor, está aquí con ese dolor, recuéstate, este, acuéstate en posición fetal, que la posición fetal es la posición como de, de cobijo, de volver a conectar con ese espacio seguro, porque nuestro lugar más seguro siempre ha sido en la tierra, siempre ha sido el vientre de nuestra mamá, donde nada pasaba, todo estaba bien. Entonces, volver a esa posición nos da cierta, cierta seguridad, esa seguridad y esa confianza, ¿no? Bueno, el caso es de que, ¿qué pasa cuando, bueno, no sabes cuánto va a durar, no sabes cuánto va a doler? O sea, porque si está doliendo ahí mucho, no sabes si ya va a bajar o va a aumentar. Como les digo en mi ejemplo, ese día aumentaba y hubo momentos, en ese momento se disminuyó cuando sentí un respiro, cuando alguien me pudo atender y que yo pude procesar ese momento, esa emoción en ese instante. Este, bajaba, pero después volví a subir y bajaba y volví a subir. Entonces me mantuve durante ese proceso así de no conocía lo que iba a seguir, pero ahora te digo, y si lo vas y la tercera parte también de que nos da miedo sentir es por que no sabemos am, si lo vamos a como a soportar.
¿Qué tal si? O sea, que es muy curioso porque en esos momentos te quieres morir, pero también tienes miedo a morir. Entonces, es como, voy a soportar todo este dolor, o más bien quedarte con todo ese dolor y que estalles, ¿no? Y ahí acabe todo tu ser, que no sabes ni exactamente qué hacer. Entonces, esos son los 3 miedos a sentir, por eso le damos vueltas y vueltas y vueltas. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ya reconoces que estás sintiendo, todo o sea, y eliges, y vas valiente, y te determinas, y vas hacia eso, y avanzas un instante a la vez, hay un lugar espectacular del otro lado, de verdad. Yo no puedo decir que en tu caso va a pasar el mismo tiempo que pasó con mi tiempo, pero va a pasar el tiempo que sea necesario y perfecto para que tú logres llegar a ese lugar donde ya no vas a sentir eso, donde ya no va a pesarte eso, donde vas a poder tener la oportunidad de ver hacia atrás y decir gracias. Gracias porque elegí avanzar y cuando me cansé, descansé, pero no volví atrás, porque aquí hay un lugar y ese lugar es de paz, de plenitud, de ligereza, de soltura, de estar feliz independientemente de las circunstancias. Y yo sé que hay muchas cosas que te lo pueden regalar. En mi caso, de verdad, yo he experimentado muchas veces esto y yo agradezco mucho a mi mamá haberme llevado por el camino de la espiritualidad, de presentarme a Dios, de presentarme y conociendo a Dios me presentan a Cristo y te hablan de todo ese el regalo maravilloso que hizo Cristo por ti y lo recibes. Entonces yo pienso que todo ha sido parte del proceso y creo que cada quien vive su proceso como necesita vivirlo, pero creo que Dios está ahí contigo, mostrándote, enseñándote de cómo puedes llegar a vivir esa vida que promete en abundancia, de verdad. No, si tú ves mi vida, posiblemente puedas decir, pero esto y aquello y todo eso, sí, pero nadie, nadie en este mundo me puede decir cómo me siento por dentro. Nadie puede contradecir cómo yo me siento por dentro. Ahora, claro, la Biblia dice que por tus frutos te conocerán, ¿no? Am, Obviamente hay evidencia que posiblemente la vean o no la vean, ojalá y la vean, que es mi corazón de ser ejemplo y por eso quiero compartir esto porque deseo con todo mi corazón que si tú estás pasando por una situación que sabes que no te gusta cómo te estás sintiendo y quieres cambiar esa situación, que creas, primero, que creas lo que tú estás sintiendo, que valides eso que estás sintiendo, que lo hagas importante, porque tú eres importante. Entonces, de que reconozcas eso y empieces ese camino de sanar, de que busques, voy a volver a apuntar a que busques ayuda, porque hay un final, no como los cuentos de hadas, sino que vas a llegar al final y te vas a sentir diferente y vas a, a honrar ese camino, a honrar ese proceso por cómo es posible llegar a sentir en esta vida, que totalmente opuesto, totalmente esa sensación de estar tranquila, estable, de por fin.
llegué a donde no sabía que tenía que llegar en lo que conlleva mi emoción. Yo no sabía cómo se iba a sentir al final, pero yo sabía que iba a sentirse mejor. Entonces, es posible, existe ese lugar en el que tú anhelas estar, donde te sientas segura, donde te sientas abrazada, contenida, donde comprendida, donde independientemente, de verdad, independientemente de lo que pase afuera, adentro se siente bien, donde te sientes en tu casa, en tu hogar. No hablo de un hogar de, de estructura, de física así, sino de que tu corazón está cómodo, que está habitando un lugar seguro. Entonces, de verdad, tenemos ese poder, ese superpoder de elegir. Yo te quiero traer aquí ahora esperanza de que es tan posible. No sé cómo se va a sentir, no sé cuánto va a durar, pero sé que sí lo vas a soportar, de verdad, de verdad. Estoy segura. Simplemente teniendo las herramientas adecuadas en tu mano y querer ya no sentir eso y creer que es posible ya no sentirlo. Entonces, hay otro camino, hay otro lugar. Mi día más oscuro me llevó a mis días con más luz, y ahí te alumbro, a mis días con más luz, con más gratitud, y aquello que yo descubrí, que yo viví, que fue trauma, ya ahora lo entiendo y estoy segura, y no hay nadie que tampoco me lo contradiga. Tengo esa certeza, pero eso ya no tiene significancia en mi vida. Eso simplemente ya está como historia para contar, para ser ejemplo y para que como yo pude procesarlo con ayuda de otras personas, tú también puedes. Entonces, eso queda en la historia, solo puedo voltear a ver cuantas veces quiera yo voltearlo a ver y ya no tiene el efecto que tenía antes. Entonces, eso es hermoso, de verdad, poder voltear al pasado y mirarlo y no tener miedo de él y poderlo verlo a la cara y ahora agradecer por todo lo que te regaló. ¿Recuerdan que en el episodio pasado les conté de un tatuaje, verdad? Bueno, pues ese tatuaje es un colibrí. Es un colibrí que trae en su pico una flor y dice la palabra now, o sea, ahora. Y ese tatuaje significa aquí, ahora, en este momento. Los colibrí, elegí un colibrí porque los colibríes son aves que son capaces de mover sus alas hacia atrás y y permanecer estáticos, así. Entonces, el significado espiritual hablaban acerca de que el colibrí representa la capacidad que tiene un ser de ir hacia atrás solamente para sanar, solamente para ver que puede tomar como néctar, para fortalecerse, ¿no? Como alimento y mantenerse en el presente para mirar y avanzar hacia el futuro. Entonces, no hay mejor momento que puedas vivir que el presente, que no te quedes en el pasado ni aspires al futuro porque no quieres vivir tu presente. Y nuestro presente es cuando tienes la capacidad de reconocer qué está pasando en tu interior. ¿Te va a doler voltear a ver el pasado? Posiblemente. ¿Te va a doler estar simplemente enfocada en el futuro y que no tengas esos resultados hoy? Posiblemente. Entonces, es estar aquí, ahora, y solamente voltear al pasado, ver qué puedes recoger de ello y transformar tu vida y tu día también. Pero sobre todo, comienza con una elección. Y hoy.
de ir hacia adelante con un corazón más sano, más lleno, más agradecido, pero para eso habrá que sentir, para eso habrá que sentir. Entonces, les comparto esto con todo mi corazón. Hay un opuesto y de ahora en adelante les voy a contar cuál fue mi proceso. Esperen el siguiente episodio. Es un placer estar con ustedes cada vez que me presento y cada vez que ustedes eligen abrirme la puerta de sus oídos, de sus ojos para verme, para escucharme y que lo que yo esté compartiendo contigo, quédate con lo que te ha sentido, cuestiónalo también. No hay nada mejor que cuestionarlo, reflexionar y tomar lo que, lo que te sirve, lo que te funciona a ti. Y lo demás, pues deséchalo. Un gusto, un placer. Estamos de vuelta pronto. Bonito día.